Hades, llamado también Plutón por los romanos, es el hijo de Rea y Cronos, dos de los dioses más importantes de la Edad de Oro de la mitología griega. Según algunas versiones, es parte de los 12 dioses principales del panteón olímpico, también llamados los olímpicos, junto con sus hermanos menores Zeus y Poseidón, y sus 3 hermanas mayores, Hestia, Hera, y Deméter. En el momento de su nacimiento fue devorado por su padre Cronos, junto con todos sus hermanos, a excepción de Zeus. Años después, fue rescatado por este mismo, quien logró que Cronos vomitara a todos sus hermanos incluyéndolo a él. Después de esto, inició la titanomaquia, una gran guerra entre los dioses y los titanes. En esta guerra, los dioses, liderados por Zeus, lograrían obtener la victoria. Después de esto, según la mayoría de textos coinciden, Zeus, Poseidón y Hades se sortearon los reinos que gobernarían. Hades recibió el inframundo, y reinó desde entonces en las oscuras profundidades del mundo, obteniendo uno de los papeles más importantes dentro de la mitología griega, que era mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El inframundo, igualmente llamado el Hades, o el Erego, era el reino de Hades, lugar al que todas las almas iban tras su muerte. Estaba compuesto por 5 ríos y varias zonas, como el Elíseo, los campos de Asfódelos, y el Tártaro. Todos estos lugares eran dominados por el dios Hades, quien también tenía sirvientes que le ayudaban en sus tareas, como Caronte, que transportaba a los muertos a través del río Aqueronte. Este río debía ser cruzado antes de llegar a las puertas del infierno. Después de esto esperaba Cerbero, el gran canino de 3 cabezas, que protegía las puertas del Erego, impidiendo que entrara alguien que no perteneciera al mundo de los muertos, y vigilando que nadie escapara. Luego, a las almas les esperaban 3 jueces, quienes determinaban dónde iban a pasar el resto de sus días, si en el Elíseo, o el Tártaro. Estos jueces habían sido reyes en vida, sus nombres eran Minos, Éaco y Radamanto. En aquella época, la gente lo temía. Tanto era el miedo que el dios despertaba, que muchos no se atrevían ni siquiera a pronunciar su nombre. A menudo se le describía como un dios despiadado, avaricioso e insensible. Pero pese a esto, no todas las leyendas o relatos en torno a él eran iguales. En algunas se le muestra tranquilo, y aunque también severo y cruel en ocasiones, se le tenía como un dios justo. No siempre estaba incluido entre los 12 olímpicos. Esto, debido a que su reino era el Erego, y no el monte Olimpo. Por ello, no se le asociaba tanto con los olímpicos. Rara vez abandonaba su lugar en el infierno, y se mostraba muchas veces apático con los sucesos del mundo de los vivos. Hades, era la mayoría de veces representado al lado de su fiel perro Cerbero, sentado en su trono de ébano. O en su carro oscuro tirado por 4 caballos negros. Se le mostraba con un cetro de 2 puntas, con el que conducía a los muertos. También aparece con un casco, regalado y forjado por los cíclopes. Este mítico casco, hacía invisible a quien lo portara. En ocasiones, Hades se lo prestaba a otros dioses e incluso mortales. Uno de ellos fue Perseo, quien lo utilizó en su aventura para matar a Medusa. Se relata que se enfurecía si alguno de sus súbditos intentaba abandonar el inframundo, además odiaba a todo aquel que intentara escapar o engañar a la muerte. Nadie entraba o salía de su reino sin su consentimiento. Solo había algunas contadas excepciones, entre las que se encuentra el dios Hermes, el dios mensajero del Olimpo. Hades actualmente, y, en aquella época, se le asociaba a la muerte. Pero, aunque se podría decir que es el dios de los muertos, no es el dios de la muerte, pues aunque evidentemente relacionado a ella, el verdadero dios y personificación de la muerte es Thanatos. La gente tenía la creencia de que los minerales y piedras preciosas estaban bajo su control o influencia, ya que éstas se extraían de las profundidades de la tierra. Para los romanos, Hades era uno de los dioses más temidos y despiadados, pero también uno de los dioses más justos. No solo lo tenían como uno de los 12 dioses principales del panteón, sino como uno de los 8 elegidos. Estos 8 dioses eran los únicos que podían ser representados en oro, marfil y plata.
También, en la ciudad de Cilicia cada año se le sacrificaban 2 toros negros, y el 20 de junio, día de su fiesta en Roma, solo se tenía permitido abrir su templo. Perséfone es llamada la reina de los muertos. Es la hija de Zeus y Deméter, y además, la esposa de Hades. Según la mayoría de mitos y tradiciones, jamás tuvieron descendencia juntos, diciéndose incluso que Hades era infértil. Sin embargo, una gran enciclopedia bizantina le otorga a Hades la paternidad de 2 hijas, sin nombrar o especificar quién es su madre. Estas 2 son Macaria y Melinoe, la diosa de los fantasmas. En otras tradiciones, era el padre de las Erinias, también conocidas como las Furias. Aunque Hades y Perséfone eran esposos, ella no se casó voluntariamente con él. Este la raptó mientras ella recogía flores en los campos de Niza. Su madre, Deméter, furiosa por esto, lanzó una maldición sobre la tierra que dio inicio a una gran hambruna, y aseguró no levantaría esta maldición hasta no volver a ver a Perséfone. Intervino entonces Zeus, quien mandó un mensaje por medio de Hermes, solicitando a Hades que devolviera a su hija. Hades accedió, pero antes de esto, engañó a Perséfone para que comiera semillas de granada. Ella lo hizo sin saber que esto la ataría al inframundo, haciendo que tuviera que volver al infierno, al menos durante un tiempo todos los años. Al final, Perséfone se vio obligada a pasar 1/3 de cada año en el inframundo. En una ocasión Teseo y Pirito planearon secuestrar y casarse con 2 hijas de Zeus, Teseo con Helena de Troya, y Pirito con Perséfone. Lograron secuestrar a Helena y tras esto, descendieron al inframundo en busca de Perséfone. Sin embargo, Hades ya conocía sus planes. Organizó un banquete y los invitó, mostrándose hospitalario y amistoso. Pero mientras transcurría la cena, muchas serpientes aparecieron, enroscándose en sus pies y cuerpos, logrando con esto, atraparlos por completo. Tiempo después Teseo logró salir, rescatado por Heracles en su último trabajo. Pero cuando este intentó rescatar también a Pirito, la tierra tembló. Se sacudió tan fuerte que no pudo salir, quedando atrapado allí por el resto de la eternidad. Se dice que una vez un hombre logró entrar al inframundo, este estaba en busca de Eurídice, su esposa fallecida. El hombre se llamaba Orfeo, un gran músico de habilidades increíbles. Su esposa había muerto tras ser mordida por una serpiente, y Orfeo, incapaz de aceptar su muerte, descendió hasta el mismo infierno en su búsqueda, llegando incluso hasta el mismo Hades, a quien le pidió una segunda oportunidad para su esposa. Hades, quien nunca permitía que un alma saliera de su reino una vez entraba, esta vez aceptó, conmovido por la gran habilidad musical de Orfeo. Sin embargo, puso una condición al hombre. Orfeo llevaría al mundo de los vivos el alma de Eurídice, pero por ningún motivo, podría mirar hacia atrás para comprobar si ésta le seguía antes de que los dos hubieran traspasado el inframundo. Orfeo cruzó el Erebo y logró salir, pero justo al hacerlo, temiendo haber sido engañado o que su esposa no lo hubiera seguido, volteó a mirarla. Pudo comprobar que, en efecto, era ella, pero ésta aún no había logrado traspasar el Hades. En ese instante, el juramento entre él y el dios se rompió, y Eurídice fue arrastrada de nuevo al infierno. Uno de los mitos más conocidos e importantes en los que participa Hades, es el mito de Sísifo. Sísifo era el rey y fundador de la ciudad de Corinto. Este rey, se resistía a morir. Zeus ordenó a Tánatos, el dios de la muerte, ir por su alma. Tánatos así lo hizo, y pronto Sísifo se encontró en el infierno. Pero Sísifo, antes de morir, había dicho a su esposa que no hiciera ni los sacrificios, ni las ofrendas que se le solían hacer a los muertos. Ya estando en el Erebo, habló con el dios Hades. Le dijo que su esposa no había cumplido con los sacrificios. Logró convencer a Hades de dejarlo volver para castigarla por este motivo. Sin embargo, una vez en la tierra se rehusó a volver, incluso logró vivir varios años más, hasta que Hades intervino y lo obligó a regresar. Una vez en el inframundo de nuevo, Hades le impuso uno de los castigos más conocidos de toda la mitología. Fue obligado a subir con una gran roca una ladera, pero siempre que estuviera cerca de la cima, la piedra volvería a caer, obligándolo a empezar de nuevo, una y otra vez, durante toda la eternidad.